volviendo al ejemplo un poco más simplificado, con dos clases ahora y con los atributos que ya habíamos dicho que tenía yo de animales que he estado midiendo y que los tengo identificados por sus respectivos IDs y atributos que los describen, ¿sí? Estos son atributos, ¿sí? Yo tengo el atributo peludo, edad, tamaño, ¿sí? Y tengo su etiqueta, que es su clase, ¿no? De nuevo esto lo pueden ver, los atributos pues van a ser mi conjunto de datos X y mis clases van a ser mi conjunto de datos Y, ¿no? Que regularmente esto va a ser una matriz y esto regularmente un vector, ¿vale? Como lo hemos venido usando regularmente. Entonces, cuando yo tengo este tipo de datos, lo primero que tengo que evaluar de nuevo es cuál va a ser el mejor atributo a usar para partir mi muestra, ¿no? ¿Vale? Entonces, vamos a suponer que por alguna razón, yo digo, esos son mis datos y quiero usar el atributo peludo, ¿sí? Digo que voy a usar ese atributo para partir mis datos. Si uso ese atributo peludo, entonces voy a tener casos en los que yo tengo observaciones con sí, que son estas, ¿sí? Y observaciones con no, que serían estas de acá. Perdón, estas de acá realmente. Entonces las que tienen sí se irían a esta parte, que sería este subconjunto, y las que tienen no se irían de este lado, y este es otro subconjunto. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, algo interesante, ya con esto me doy cuenta de que aquí ya sé que esto es no. ¿Sí? Si yo evalúo una muestra, digo, si no es peludo, entonces no es un oso. ¿Vale? Pero si yo sigo usando ese atributo de peludo, todavía tengo aquí un poco de impurezas, ¿no? Todavía tengo aquí animales que sí son osos, mezclados con algunos que no son osos. Entonces, este subconjunto todavía yo lo quisiera seguir dividiendo. Entonces, tendría que buscar otro atributo que yo creería que tal vez me ayuda a dividir este subconjunto, ¿no? Y vamos a suponer que yo escojo ahora el atributo edad, ¿sí? Si yo escojo el atributo edad, ahora veo que hay la opción de ser viejo, ¿sí? Que serían estos, y la opción de ser joven, que serían estos. Entonces, los que tengo yo como joven se irían a esta parte, y esto sería otro subconjunto, y los que tengo yo como viejo se irían a este lado, y me generarán otro subconjunto. ¿Vale? Cuando llego a esta situación veo de nuevo que este subconjunto y este subconjunto todavía están mezclados, ¿sí? Todavía hay impureza. De hecho, algo interesante aquí, si algo llega aquí, en base a esto, la probabilidad de que sea oso es 0.5 y la probabilidad de que no sea oso es 0.5, ¿no? Tengo dos observaciones, una que es oso y una que no es oso. Entonces no tengo certeza de que si algo llega de este lado en el árbol de decisión, pueda yo decir que es oso o no es oso. Entonces este, por ejemplo, lo tendría que seguir partiendo, ¿sí? Y tomaría otro atributo que sería tamaño, ¿no? Entonces si es pequeño, ya sé que no es oso, si es grande, ya sé que sí es un oso. ¿Vale? Eso es de este lado del árbol. De este otro lado, dijimos este subconjunto todavía igual tiene incertidumbre. ¿Por qué? Porque si algo llega de este lado, la probabilidad de que sea oso es 2/3, ¿sí? Porque tengo dos casos de 3 que me dicen que sí podría ser un oso y solamente tengo un caso de que no. Entonces tengo 1/3 de que no sea oso. Entonces todavía está mezclado aquí, todavía hay impurezas, ¿sí? Están mezclados osos con no osos. Tendría que tomar de nuevo el último atributo que me queda para intentar partir esto, ¿no? Y si tomo este último atributo, veo que hay tres opciones, ¿no? Pequeño, mediano o grande. Y llegaría, si es pequeño, entonces no es un oso. Si es mediano, es un oso. Si es grande, sí es un oso. ¿Vale? Y entonces, por ejemplo, esta sería clase no oso. Esta sería clase oso, lo que llegue aquí. Esto es no oso, esto es oso, oso y no oso. ¿Vale? Ahora, esta es una opción. Esta es una forma de un árbol que me podría servir, ¿no? Sin embargo, tal vez no es
la mejor representación de un árbol que yo pudiera construir empleando este dataset. ¿Sí? Porque aquí yo agarré y decidí aleatoriamente tomemos el primer atributo, ¿no? Que en este caso fue peludo. Vamos a ver qué pasa si, por ejemplo, yo digo, vamos a partir el conjunto de datos, no a partir de ese atributo peludo, sino que usemos el tamaño ahora como un atributo para hacer las particiones. ¿Sí? Entonces yo digo, voy a usar el atributo tamaño. Y si yo veo el atributo tamaño, yo tengo algunos ejemplares que son de tamaño grande. Tengo 1, 2, 3, 4 ejemplares que son de tamaño grande. Y esos se irían a un subconjunto donde todos ellos tienen ese atributo grande, ¿no? Que sería este subconjunto de aquí. Después tengo otros que son de tamaño mediano, que serían, de hecho solamente tengo uno. Entonces este se iría a este subconjunto, ¿no? Y aquí, por ejemplo, yo ya sé que esto seguramente es un oso, si es tamaño mediano, en base a las mediciones que tengo ahí, ¿no? Y el otro valor que puede ser en tamaño es pequeño, y sería estos valores, pequeño, 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 que son estos tres registros. ¿Sí? Estos tres me generan este subconjunto, y me doy cuenta de que todos los que están aquí son clase no oso. ¿Vale? Entonces algo interesante, de nuevo, aquí yo ya no tengo impurezas. De este lado tampoco tengo yo ya impurezas. Si yo al inicio llega un nuevo objeto y pregunto por su tamaño y me dicen es pequeño, yo tengo una certeza de que no va a ser un oso. ¿Sí? En base a estos datos que yo tengo, ¿no? Estoy completamente seguro de que ahí no va a haber, de que no va a ser un oso. Sí, aquí no hay incertidumbre a la hora de tomar la decisión. Estoy seguro de que no es un oso. ¿Sí? Si es de tamaño mediano, con eso estoy seguro de que es un oso, de acuerdo a estos datos. ¿Vale? Igual, no hay impurezas, estoy seguro de que aquí cualquier cosa que caiga de este lado va a ser un oso. Donde todavía tengo un poquito de impurezas es en este subconjunto, en donde todas las muestras son de tamaño grande. ¿Y por qué digo que todavía tengo impurezas? Porque todavía tengo dos elementos que son oso y dos elementos que no son oso. Entonces, cuando yo pregunto si llega un nuevo animal y quiero saber si es oso o no, en base solamente a estos atributos, y pregunto que es grande, y me dicen sí, sí es grande, la probabilidad de que sea oso es 0.5. ¿Sí? 2 muestras de 4 tengo ahí. Pero la probabilidad de que no sea un oso también es 0.5. Entonces ahí tengo bastante incertidumbre. Ahí todavía no puedo tomar una decisión con certeza de si va a ser oso o no oso. Entonces lo que tengo que hacer de nuevo es este conjunto, seguirlo dividiendo. Si este subconjunto lo sigo dividiendo. Y entonces identifico qué atributo es el que me va a ayudar a tomar una mejor decisión. Entonces ahí encuentro que el atributo peludo es el que debo de tomarlo. Entonces ahí tengo yo opciones de sí y no. Los de sí se irán de este lado y los de no se irán de este lado. Y cuando llego a esta parte me doy cuenta de que este lado igual ya no tengo impurezas. Todas las muestras son de una misma clase. Y cuando llego de este lado igual no tengo impurezas. Todas las muestras son de la clase no oso. ¿Vale? Entonces aquí yo ya tengo en todas las ramas certeza de cuál es la decisión, todas las hojas, perdón, yo ya tengo certeza de cuál va a ser la decisión que voy a tomar. ¿Sí? Si es tamaño pequeño, ya sé que es no oso. Si es tamaño mediano, ya sé que sí es oso. Si es grande, después lo que pregunto ¿es peludo? Sí, entonces es un oso, con certeza. Si no es peludo, entonces no es un oso. Ahora, ustedes se podrán ya dar cuenta de que este árbol que se acaba de construir aquí, utilizando inicialmente el atributo tamaño y después el atributo peludo, es mucho mejor o es más fácil de explicar, tiene menos ramas que el árbol que teníamos anteriormente. ¿Sí? Entonces, incluso también a la hora de explicar y tomar decisiones es más fácil hacerlo con este segundo árbol.
¿vale? Ahora el truco o la parte crítica de cómo llegar a tener estos árboles, ¿sí? Va a depender de cómo yo seleccione el atributo. ¿Sí? Aquí la parte clave de toda esta construcción fue qué atributo fue el que usé inicialmente para hacer mis particiones. ¿Sí? Porque eso, en este caso, en este segundo caso, inmediatamente me dio la posibilidad de tener este subconjunto en donde ya no había impurezas, este subconjunto en donde ya no había impurezas, este que a lo mejor tenía muchas impurezas, todo estaba mezclado ahí, pero después utilicé otro atributo, solamente otro atributo, y ya podía tomar una decisión. ¿Sí? Entonces, el truco en todo esto va a ser cómo selecciono yo los mejores atributos cada vez que quiero hacer una partición. ¿Vale? Y también otra de las bondades de esto es que, si se dan cuenta, un árbol pequeño, como el segundo, también va a ser más fácil de explicar y me va a llevar a poder tener tal vez reglas muy fáciles para tomar decisiones. Reglas de sí, entonces, ¿no? Por ejemplo, en base a este árbol, cuando yo estoy analizando si va a ser un oso o no, yo puedo tener una regla: si tamaño es pequeño, entonces no oso. Si tamaño es mediano, entonces oso. ¿Vale? Si ninguna de estas se cumple, yo puedo tener una regla más, que es si tamaño es grande y, por ejemplo, y peludo, entonces sí es un oso, ¿no? Y otra regla podría ser: si el tamaño es grande pero no es peludo, entonces si esto no se cumple, entonces la decisión sería no es un oso. ¿Vale? Y de nuevo, esto yo lo puedo expresar ya en lenguaje natural, que le puedo presentar a gente que no necesariamente tenga una formación matemática o en informática o en cualquier disciplina cuantitativa. Yo ya le puedo explicar esto a gente con formación en leyes, en formación en marketing, de cualquier tipo de especialización. Y me va a entender, va a ser claro comunicarle qué es lo que yo encontré en base a los datos, ¿no? Y por qué se van a estar tomando esas decisiones en base a los datos que yo exploré y que usé para construir este tipo de modelos, ¿no? Este ya prácticamente sería yo el modelo que estaría presentando a alguien y le diría: mira, de acuerdo a los datos, construye este árbol y esto es lo que yo encontré, y aquí están, por ejemplo, las reglas que vamos a estar usando para tomar decisiones, ¿no? Si es para un problema de clasificación o si es para un problema de regresión. ¿Sí? Es la misma lógica. Vale, entonces, para construir esos árboles ya vimos que la parte clave es saber qué atributos son los que tengo que escoger para comenzar a hacer las particiones. Y para eso, bueno, hay distintos algoritmos, hay distintas formas de hacerlo. Los más comunes son estos: ID3, C4.5, CART y Random Forest, ¿sí? De los cuales hablaremos brevemente en estos siguientes minutos. Empezando con el primero, que es ID3. Bueno, y de nuevo, el truco para crear buenos árboles, o árboles que sean manejables, que sean fáciles de entender, que sean más efectivos, es cómo selecciono el mejor atributo. ¿Vale? Y ahora hay varias formas. Vamos a ver la primera de ellas, que de hecho es algo que usa ID3, que es en base a la entropía. ¿Sí? La entropía, una de las cosas que me va a permitir observar de una población es qué tan impura está esa población, ese conjunto de observaciones. ¿Sí? Y la fórmula para calcular la entropía es bastante sencilla, es algo como esto. ¿Sí? Por ejemplo, si asumimos que tenemos una muestra con S observaciones, como por ejemplo en el caso del conjunto de datos que teníamos de osos no osos, ahí yo tenía alrededor de 9 observaciones y tenía animales que eran osos y animales que eran no osos, ¿no? Entonces yo puedo tener elementos positivos y elementos negativos, ¿no? Clases positivas y clases negativas. ¿Sí? Matemáticamente, ¿cómo yo podría
calcular qué tan mezclada está qué tan mezclado está ese conjunto de observaciones. Una medida puede ser en base a la entropía, ¿sí? Y para calcular la entropía yo tendría que saber, ok, cuántos de clase positiva hay, cuántos de clase negativa hay, ¿sí? Pues suponiendo que aquí hay 5 y de aquí hubo 4, ¿sí? Y lo único que tendría que hacer es hacer estos cálculos, ¿no? Hago estos cálculos y eso me va a dar un cálculo de la entropía, ¿vale? Ahora volveremos a un ejemplo de cómo ya se utiliza esto para cuantificar exactamente el nivel de impureza en un conjunto de datos. Visualmente, la entropía tiene una interpretación de esta forma, ¿sí? De nuevo, aquí yo tengo dos clases, clase A, ¿sí? Y clase B. Cuando yo, por ejemplo, tengo todavía la misma cantidad de elementos de clase A y la misma cantidad de elementos de clase B, ¿sí? Eso sería, por ejemplo, de elementos positivos o de la clase oso, digamos tengo igual 5, y de la clase negativa o de la clase no oso, igual tengo 5 elementos, ¿sí? De nuevo, ahí la probabilidad de que sea oso o no oso exactamente la misma, eso es 0.5. Visualmente eso sería que la probabilidad de que sea de una clase, ¿sí? Sería 0.5, y ahí eso sería un indicador de que la entropía está en el valor más alto, ¿sí? Porque ahí todavía el conjunto de datos está mezclado, está muy mezclado, hay de la misma proporción de ambas clases, están ahí en ese conjunto de observaciones, ¿vale? Si yo me empiezo a mover a un escenario en el que, por ejemplo, ahora el número de positivos es, digamos, 10, ¿sí? En la partición, y el número de negativos, vamos a seguir usando los mismos números, digamos que me muevo a una partición, encuentro una partición en la que el número de positivos es 5 y el número de negativos es 0, ¿sí? Eso va a hacer que la probabilidad de que sea positivo pues va a ser 1, ¿no? Ya tengo casi certeza de que no va a haber elementos de clase negativa. Entonces la probabilidad sería 1 y ahí la entropía tiene un valor de 0, ¿sí? Tendría su valor mínimo. En el otro caso, si llego a una situación en que hago una partición y en mi partición me queda que elementos de la clase positiva ahora son 0 y de la clase negativa son 5, ¿sí? Eso me llevaría a la situación de la probabilidad de que sea clase positiva pues es 0, entonces estaría ubicado en esta zona y la entropía sería 0, ¿sí? Yo ahí tengo certeza de que ya no están mezclados los datos y de que todos los que estén ahí van a ser de clase negativa, ¿vale? Ahora esto obviamente se manifiesta en un espacio en donde hay valores continuos, porque también puedo yo haber llegado en una partición en la que yo tendría, no sé, de positivos 3 y de negativos 1, ¿sí? Entonces ahí la probabilidad, esto es 0.75 y de este de negativo es 0.25, entonces 0.75 tal vez estaría como por aquí. Todavía hay más o menos alta incertidumbre, ¿sí? La entropía ya no es 1, pero todavía tengo incertidumbre ahí de si tomo una decisión, todavía no estoy completamente seguro de que va a ser clase positiva, ¿no? Y lo mismo puede pasar del otro lado, ¿no? Puedo yo tener una partición en la que el atributo me da un subconjunto en el que las de clase positiva, vamos a poner ahora un poco más exagerado, sea 1 y negativa sean completamente los 5, ¿sí? Entonces acá la probabilidad de que sea clase positiva pues va a ser un sexto, que tal vez está como por aquí, y eso me daría una entropía tal vez de este nivel, ¿vale? Entonces al inicio regularmente mis conjuntos de datos van a manifestar alta entropía, que va a decir que tengo muchísimos datos todavía de ambas clases, están mezclados, no puedo tomar yo una decisión certera sin tener incertidumbre de cuando vea una nueva observación a qué clase la voy a asignar.
Pero entonces la idea es ir calculando la entropía dentro de esa muestra y después tratar de ir reduciendo la entropía en los subconjuntos que yo voy creando. ¿Vale? ¿Eso cómo lo voy a hacer? Vamos a usar un ejemplo para ilustrar un poquito estas ideas. Ahora tengo este conjunto de datos en el que yo estoy tratando de predecir en base a estos atributos que son variables, por ejemplo, de días que yo he estado observando, si por ejemplo el atributo ambiente, el atributo temperatura, el atributo humedad y el atributo viento. ¿Sí? Y en base a esos atributos yo me he estado dando cuenta también además si los días son buenos o son malos. ¿Sí? Y en este caso, por ejemplo, tengo clases negativas que me indican no es un buen día, por ejemplo, para salir a jugar tenis. ¿Sí? Si tengo la clase positiva, eso va a decir es un buen día para salir a jugar tenis. ¿Sí? Entonces yo he tenido registros de días que yo he estado observando y yo los he caracterizado en base a estos atributos, que de nuevo estos serían mis X y estos de acá serían mis Y, ¿no? Y entonces yo sé si el ambiente, por ejemplo, para ese día en específico el ambiente fue lluvioso, la temperatura fue baja, la humedad fue normal y había viento. Bueno, no era un buen día para salir a jugar tenis, por ejemplo. Pero puedo tener tal vez un registro de otro día en el que el ambiente era soleado, la temperatura era media, la humedad normal y sí había viento, pero aún así resultó ser un buen día para salir a jugar tenis. Vale, entonces en base a estos registros, este conjunto de datos, lo que yo quiero hacer es construir un árbol de decisión, ¿no? Que me ayude a tomar a futuro una decisión de, ok, si el día ya veo que el ambiente es soleado, la temperatura es baja, la humedad normal, el viento sí, me pueda ayudar a decidir si debo salir o no jugar tenis, ¿sí? Si es un buen día para salir a jugar o no. Entonces vamos a ilustrar cómo se crearía el árbol siguiendo estas ideas de usar la entropía para escoger el mejor atributo a la hora de ir haciendo las particiones. Entonces de entrada, algo que hay que notar aquí, yo tengo 14 observaciones. ¿Sí? Tengo un registro de 14 días, algunos de ellos son de clase positiva, es decir, sí se puede salir a jugar tenis, y algunos de ellos son de clase negativa. De entrada, los de positiva, yo tengo registro de 9 días en donde sí fue bueno salir a jugar tenis, ¿no? O sí se podía salir a jugar tenis. Y tengo 5 de clase negativa. ¿Vale? Entonces eso es lo que yo tengo. ¿Cómo calculo la entropía que hay en este conjunto de datos? Bueno, ya vimos que lo que tengo que hacer es usar tal cual esta fórmula, ¿no? Yo tengo aquí que previamente hacer sustitución de valores, ¿sí? Los valores que tengo yo para clase positiva son 9, ¿sí? Y para clase negativa yo tengo solamente 5, ¿no? Entonces si hago estas operaciones, me va a decir que el valor de entropía ya cuantificado en este conjunto de datos es de 0.94. No es 1, pero todavía es muy alto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de nuevo todavía todo está mezclado. En esta partición yo tengo, bueno, en este conjunto yo tengo mezclados días con etiqueta de bueno y etiqueta malo, ¿no? ¿Sí? Etiqueta positiva y etiqueta negativa. Ese conjunto de datos todavía está mezclado. ¿Vale? Entonces tengo un valor alto de la entropía. ¿Ok? Ahora, lo que quiero hacer es después evaluar qué tanto yo puedo ir reduciendo esa entropía. ¿Sí? Y eso lo voy a hacer sabiendo que si yo a este conjunto de datos lo divido utilizando un atributo en específico, qué tanta información voy a ganar. ¿Sí? ¿Qué tanto eso me va a ayudar a después tener menos entropía, ¿no? Entonces voy a tratar de hacer un análisis de cada uno de los atributos con la esperanza de reducir la entropía cada vez en esos subconjuntos, ¿no? Y eso a su vez me va a dar una ganancia de información porque voy a tener certeza de que tal vez en una de las ramas ya tengo seguridad de que
los elementos que caigan de ese lado van a pertenecer a una clase. ¿Cómo voy a poder analizar esa ganancia de información? Bueno, en base a la entropía del conjunto inicial, que ya vimos cómo la calculamos, lo que voy a hacer es un análisis de, ok, ¿qué pasa si yo a eso le resto la entropía, ¿sí?, combinada de todas las particiones que me van a resultar al usar un atributo, ¿sí? Y además esas entropías combinadas, pero ponderadas por la cantidad de datos que haya en cada una de las particiones. ¿Esto por qué es? Porque, bueno, cuando yo hago una decisión de usar un atributo, por ejemplo, el atributo ambiente, eso me va a generar un número V, en este caso lo tengo marcado como V, de posibles subconjuntos, ¿sí? Que en el caso de ambiente podría ser, por ejemplo, soleado, nublado o lluvioso, ¿sí? Tengo 3 posibles subconjuntos que se van a generar. Y dentro de cada subconjunto, de nuevo, voy a tener algo de entropía aún, ¿sí? Porque voy a tener objetos de clase negativa y de clase positiva. Entonces tengo que calcular también la entropía dentro de esos subconjuntos. Y uso la misma fórmula que ya habíamos visto, ¿no? Cuántos son positivos, cuántos son de clase negativa, y con eso determino la entropía de ese subconjunto. ¿Vale? Sumo la de todos los subconjuntos, pero ponderada por cuántos elementos hay en esos subconjuntos, y eso se lo voy a restar a la entropía total de mi conjunto de datos, ¿no? Algo como este estilo, ¿no? Nosotros ya habíamos calculado la entropía de todo este subconjunto, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, digo, si yo quiero usar el atributo ambiente, ¿cuál sería la ganancia de información? Entonces digo, ok, utilizo el atributo ambiente, vamos a analizarlo, ¿no? Si yo lo utilizo, ¿qué pasaría? ¿Cuántas particiones o subconjuntos se me van a crear? Como ya vimos, se van a crear 3 subconjuntos. El subconjunto soleado, nublado y lluvioso. Ahora de soleado, aquí puedo ver 1, 2, 3, 4, 5 elementos son los que voy a tener. ¿Vale? Ahora, esos 5 elementos, ¿a qué clases pertenecen? Tengo 1, 2, 3 a negativa, 1, 2 a positiva, ¿sí? Entonces tengo 3 a negativa y 2 a positiva. Con eso, bueno, de entrada ya vimos que es 3 a 2 la relación. Todavía hay mucha incertidumbre en esa partición, por lo tanto, si yo calculo la entropía de ese subconjunto, ¿sí?, en el que tengo 2 de clase positiva y 3 de clase negativa, la entropía todavía va a ser muy alta, ¿no?, de ese subconjunto. Va a ser 0.971. ¿Vale? Eso es cuando yo uso ambiente y se me genera esa subpartición de elementos que son soleados. ¿Qué pasa en el caso de nublado? En el caso de nublado, por ejemplo, sería este elemento, este otro elemento, este otro elemento y este otro elemento. ¿Vale? Y cuando veo a qué clase pertenecen, veo que es positiva, positiva, positiva y positiva. Y entonces ahí interesante, este subconjunto, todas las muestras, que en este caso resultaron ser 4, son de clase positiva. No tengo ninguna de clase negativa. Entonces ahí ya no hay impurezas. Ya solamente tengo en ese subconjunto elementos de una sola clase, que es la clase positiva. Por lo tanto, la entropía ahí va a ser de 0. ¿Sí? Entonces aquí llevo 5 elementos que se fueron. De este lado son 4. ¿Sí? Y si tenemos 14 en la muestra, los otros 5 elementos son para lluvioso. Y cuando yo analizo a qué clases pertenecen, me doy cuenta que 3 son positivo, 2 son negativo. Entonces todavía están muy mezclados los datos de esas 2 clases en ese subconjunto, con lo cual la entropía va a ser alta. 0.971. ¿Ok? Bueno, estos valores de entropías los tengo que sumar, pero van a ir ponderados por cuántos datos hay en esos subconjuntos. ¿Sí? Y eso es lo que yo tengo acá abajo. Y eso es lo que le voy a restar
a la entropía original de mi subconjunto original, que era de 0.940, ¿no? Que es lo que tengo yo acá abajo. Entonces, cuando yo hago esas operaciones, ¿sí? 5 de 14 por 0.97, eso es del primer subconjunto, que sería este. El segundo subconjunto, tengo este valor que se me iría a 0. Y el tercer subconjunto es algo similar, el nivel de entropía y de contribución al del primer subconjunto. Entonces, realmente cuando yo hago la diferencia entre el nivel de entropía original y el que me reportan combinados los otros subconjuntos, obtengo que mi ganancia de información va a ser de 0.246. ¿Vale? Ese es un valor cuantitativo que ahorita vamos a ver para qué me va a servir. Entonces, con esto yo ya calculé la ganancia que voy a observar si yo utilizo el atributo ambiente para partir este conjunto de datos. ¿Sí? Mi ganancia va a ser de 0.246. Yo tendría que hacer lo mismo para este atributo, temperatura, humedad y viento. Exactamente lo mismo, ¿sí? Y por ejemplo, aquí yo lo tengo calculado. Si yo calculo para humedad, vamos a hacer solamente ilustrar el de uno de ellos, el de humedad, por ejemplo. ¿Sí? Vamos a ver cuál sería la ganancia si yo escojo el atributo humedad. Si yo escojo el atributo humedad, eso me va a generar igual 3 subconjuntos. Puede haber, solamente 2 subconjuntos. Humedad alta o humedad normal. ¿Sí? Y lo puedo ver aquí en los registros igual. De alta tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí? Y cuando yo analizo, voy a ver que 3 son de clase positiva, 4 son de clase negativa. ¿Vale? Entonces, de nuevo, están muy mezclados todavía los datos de ambas clases, ¿no? Tengo 3 de una, 4 de otra. Hay incertidumbre ahí, ¿no? Están mezclados, entonces eso es una entropía igual alta de 0.98. ¿Vale? En el caso de humedad normal, el subconjunto que voy a tener ahí, si acá tuve 7, del otro lado voy a tener igual otro 7. Pero cuando veo es, ok, tengo de la clase positiva solamente 6 y de la clase negativa 1. ¿Sí? No está tan mezclado como en el subconjunto anterior, pero todavía hay un poquito de incertidumbre, ¿no? Todavía no estoy tan certero de que si es un día con humedad normal, va a ser completamente un día bueno para jugar tenis. Todavía no hay ese nivel de certeza. Entonces, todavía hay un poquito igual de entropía, mucho menor que en el caso anterior, pero todavía hay un cierto nivel de entropía. Entonces, cuando yo las combino estas y las pondero por cuántas muestras hay en cada uno de los subconjuntos, la entropía de esos subconjuntos combinados es de 0.789 y haría lo mismo con viento y temperatura. Y por ejemplo, para viento la entropía sería 0.892 y para temperatura sería 0.91. ¿Sí? Entonces eso me indicaría que todavía, por ejemplo, en el caso de usar temperatura, los subconjuntos que yo estaría generando tendrían todavía muchísima entropía y tendría que seguirlos partiendo y partiendo y partiendo. ¿Vale? Entonces, después lo que yo hago es estos valores, se los voy a restar a mi valor de entropía inicial del subconjunto, ¿sí? Y el que me dé la mayor ganancia, pues es el que voy a escoger, ¿no? Entonces, si era 0.940 inicialmente y le quito la entropía de ambiente, eso me da esta ganancia de información. Si le quito la de humedad, es esta ganancia. Si le quito la de viento, es esta ganancia. Y si le quito la de temperatura, es esta ganancia. ¿Sí? Entonces lo que voy a ver es que aquí el atributo que me va a dar la mayor ganancia es ambiente, ¿no? Intuitivamente lo podemos ver porque en este caso, cuando partimos, nos dimos cuenta de que un subconjunto terminaba prácticamente ya sin impurezas, ¿no? Entonces ya ahí había menos incertidumbre y en los otros dos subconjuntos todavía había un poco, ¿no? Pero era mucho menor que
en estos otros casos en que yo use humedad, viento o temperatura. ¿Vale? Entonces, siguiendo ese criterio, yo diría, el atributo que voy a usar al inicio para partir mi subconjunto va a ser ambiente. Y eso me va a crear los 3 subconjuntos que ya vimos, ¿no? Y después esos 3 subconjuntos yo los tengo que seguir partiendo, ¿no? Entonces, inicialmente el ambiente yo lo parto y me genera humedad, me genera un subconjunto en donde los elementos son soleados y lluviosos y nublados. Y ya vimos que en el caso de los nublados, aquí yo tengo certeza de que puedo salir a jugar tenis. Después lo que tengo que hacer es, de los datos que me quedaron aquí, analizo de nuevo la ganancia de información y, por ejemplo, en el subconjunto que quedó de este lado, el mejor atributo es humedad y eso ya me ayuda a partir mi subconjunto en días que tienen humedad alta y humedad normal. Si tienen humedad alta, ya sé que no debo salir a jugar tenis. Si tienen humedad normal, puedo salir a jugar tenis. Del otro lado, del subconjunto de datos que quedaron con ambiente lluvioso, hago el análisis de ahora qué atributo puedo usar, usando ganancia de información. Veo que viento es lo mejor que puedo usar y eso me genera otros 2 subconjuntos, ¿no? En donde ya van a quedar algunos que donde sí hay viento ya sé que no debo salir a jugar tenis, y donde sí donde sí había viento no salgo a jugar tenis, donde no hay viento sí puedo salir a jugar tenis. ¿Vale? Entonces de esta forma yo podría estar creando el árbol de decisión. Ya una vez que lo tengo construido, yo podría hacer preguntas de este estilo, ¿no? Usar ya la estructura, este modelo, para tomar una decisión. Que en este caso es un contexto de clasificación. ¿Es un día bueno para jugar tenis o es un día malo para jugar tenis? Entonces, por ejemplo, si yo observo que este sábado el ambiente será soleado, ¿sí? Entonces yo puedo decir, ok, el ambiente es soleado, tengo temperatura alta, humedad alta y con viento. Bueno, ya sé que si el ambiente es soleado, lo siguiente que tengo que preguntar es decir, ¿cómo es la humedad? Si la humedad es alta, entonces no debo de salir a jugar tenis. Otra situación, pregunto, ok, ahora el domingo lo que sé es que el ambiente va a ser lluvioso, va a haber temperatura normal, la humedad va a ser alta y no va a haber viento. ¿Puedo salir a jugar el domingo? Veo, ok, ambiente, ¿cómo va a estar? Lluvioso. Entonces eso me llevaría de este lado. La temperatura ya sé que es normal, pero el árbol me está diciendo, lo que tienes que preguntar después es, ¿hay viento o no hay viento? Ya sabemos que el ambiente es lluvioso y pregunto, ¿hay viento? Me dice, es sin viento. Entonces, como es sin viento, caigo de este lado y el domingo sí puedo salir a jugar tenis. Y esta es la forma en la que yo podría estar tomando decisiones en base a esta estructura de árbol. Obviamente, de ahí su nombre de árbol de decisión. Me ayuda a tomar ese tipo de decisiones cuando yo empiezo a navegar el árbol, haciendo las evaluaciones en cada nodo de acuerdo a los atributos que yo tengo que estar evaluando ahí. ¿Sí? Y en base a los valores que resultan, yo empiezo a bajar a través de ese árbol. Vale, ahora vamos a ilustrar en Python cómo es que se puede implementar un árbol de este estilo usando scikit-learn.